Bien amigos, continuamos ahora sí en detalle y en especificidad. Vamos a hablar de cada una de las biomoléculas que antes habíamos mencionado, ¿no? Nos vamos a ocupar en esta oportunidad de lo que es el agua como biomolécula inorgánica, ¿no? Veamos aquí entonces, ¿no? Es la biomolécula más abundante que puede haber. De ahí que también podamos decir que se encuentra en gran cantidad dentro de la masa de todos los seres vivos, ¿no? En cuanto a la estructura del agua, nos agenciamos de esta molécula. La he tomado también de lo que es el internet, ya no es propiedad de este autor. Siempre nos ayudamos con diferentes estructuras, imágenes, etcétera, ¿no? Lo tenemos ahí. A ver, la molécula de agua tenemos conformado porque por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, formando un ángulo, estamos viendo ahí bien específico, de 104.45 grados. Pero también en alguna bibliografía lo vas a encontrar como 104.5 grados, ¿no? Redondeando acerca de la cifra 5, que es el medio punto a favor, ¿no? Esto es muy importante porque ese ángulo le va a dar unas características muy especiales, ¿no? Tenemos ahora, si nosotros queremos cortar esos enlaces, no te olvides que ahí estamos formando enlaces puentes de hidrógeno, pues vamos a necesitar mucha energía. Y tenemos ahí que se van a necesitar 110 kilocalorías por mol, ¿no? O por molécula. Las características biológicas del agua, tenemos dos aquí, ¿no? Tenemos la bipolaridad y tenemos la cohesión hídrica. Dos polos, ya sabemos que positivo y negativo, de acuerdo al hidrógeno que se comporta como positivo y el oxígeno que se comporta parcialmente negativo, ¿no? Entonces lo tenemos ahí, que eso es muy importante porque las sustancias más adelante y en los seres vivos se comportan pues con cargas eléctricas, ¿no? Y la cohesión significa unión. ¿Unión de qué? Unión de las moléculas de agua, ¿no? Veamos ahí entonces, mediante la imagen nos ayudamos cómo se van a unir las moléculas de agua mediante los puentes de hidrógeno, que son sus mismos hidrógenos prácticamente, ¿ya? Veamos aquí las propiedades del agua, ¿no? He tratado de hacerlo de modo muy práctico, siempre atendiendo a lo que es el lenguaje de la vida diaria para poder entender esto de las propiedades del agua, ¿no? Veamos aquí. A ver, la primera, alta constante dieléctrica. Bueno, di2 eléctrica me da a entender como positivo y como negativo, ya le hemos explicado eso en el agua, ¿no? Por lo tanto, si se comporta con dos cargas, sea del hidrógeno como del oxígeno, entonces esto me va a ayudar a ¿qué? A desestabilizar las moléculas. En otras palabras, como que las moléculas, para nosotros poderlos entender, las moléculas no sepan qué hacer. Y eso lo conlleva a que se puedan separar, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Las moléculas orgánicas polares, como los glúcidos, también tienden a desestabilizarse, ¿no? A ver, veamos acá. Observa la imagen, es una imagen animada, también se ha tomado esta imagen. El cloruro de sodio, la sal de cocina, ¿no? NaCl, ¿no? Pero si estás viendo en la imagen, tanto el sodio, que es positivo, se comporta como positivo, y el cloro, que se comporta como negativo, tienden a desestabilizarse. Esos dos elementos, dos átomos, se están separando. ¿Debido a quién? Debido a la molécula de agua. Los tiende a separar, los tiende a desestabilizar. De ese modo estamos entonces entendiendo la constante dieléctrica que tiene el agua. ¿Para qué? Para poder separar las determinadas sustancias, los determinados elementos, se podría decir, ¿no? Tenemos acá, por lo tanto eso lo hace como el disolvente universal por excelencia, el agua. Pues, ¿no? El agua disuelve la mayor cantidad de sustancias en nuestro mundo, ¿no? Segunda propiedad, la elevada fuerza de adhesión. Bueno, adhesión significa pegarse a. Entonces el agua se pega a la superficie provista de cargas pequeñas, lógicamente, ¿no? Si nosotros vamos a tener un contenedor es porque el agua se va a ir también pegando. ¿Y debido a qué? Debido a que tiene carga eléctrica tanto en la pared donde se va a pegar como en las mismas moléculas del agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los capilares que se encuentran en las plantas, ¿ya? Permiten que por el agua que va transportando, entonces se van pegando a las paredes, y eso le llamamos nosotros conducción de la savia. Bueno, en este caso sería la savia bruta o savia inorgánica. No hay tantos ejemplos, pero hemos tomado esto, ¿no? Tenemos ahí la imagen, ¿no? En la imagen ahí tenemos, ¿no? A manera de cañitas. Entonces el agua puede ir ascendiendo debido a que se va pegando a la superficie de las paredes de quien lo contiene. Bien, seguimos. La propiedad de elevada tensión superficial, ¿no? Bueno, la tensión, imagínate un juego de la cuerda, ¿no? Un grupo al lado izquierdo, el otro al lado derecho, y ambos grupos tienden a jugar jalando la cuerda, que ese jalar provocaría que la cuerda se ponga muy dura y por lo tanto ya se va a llamar una tensión.
¿no? Me dice la resistencia que se opone a la superficie, ¿no? En otras palabras, imagínate el agua, pero el agua solamente a nivel superficial, ¿no? Si las moléculas encima de ellas, o sea, en la superficie, las moléculas se van a poner tan tensas, tan fuertes, que va a ser un poco difícil de que se puedan abrir, ¿no? Uno está tendiendo hacia un lado y la otra hacia el lado, en ese afán de poderse separar, pero va a ser un poco más difícil que se separen comparado con las moléculas que están hacia abajo de ellas, ¿no? Entonces tenemos aquí, imagínate una piscina para eso también, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? La molécula, decimos acá, la tensión superficial se da a nivel de la superficie. Imagínate la piscina, entonces estas moléculas están fuertemente unidas, de ahí que se le llame la tensión superficial, más no las moléculas que están al interior, ¿no? ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, vemos aquí en un vaso con agua, ligeramente dejamos caer un palito de fósforo o también puede ser una aguja y vas a ver que va a flotar. ¿Por qué? Porque puede soportar esa tensión que hay en la superficie de la molécula de agua, el objeto en este caso. Hemos visto también en nuestros medios que hay insectos que pueden caminar sobre el agua debido a esto. Tenemos la siguiente propiedad. La densidad máxima a 4 grados centígrados. Bueno, se ha estipulado desde el punto de vista físico también que el agua tiene una densidad de 1 exactamente, ¿no? Pero esa densidad de 1 la conserva ¿hasta cuánto? Hasta cuando esté a 4 grados centígrados. ¿Qué pasaría si el agua bajaría su temperatura? Pues perdería entonces la densidad máxima de 1 y tendría una menor densidad, ¿no? De aquí que tengamos entonces en la literatura densidad del agua, el estado líquido máxima hasta los 4 grados centígrados. Se ha estimado como valor 1 lo que te acabo de explicar, ¿no? Al bajar la temperatura se vuelve pues hielo, ¿no? Y es por esto que es menos denso y por lo tanto va a flotar, lo que hemos visto en la naturaleza. En ambientes naturales como lagunas, a menor temperatura el agua se vuelve hielo. Y en la superficie sirviendo como un aislante con la parte interna de la laguna, agua líquida que permite la vida. Mejor dicho, te voy a explicar también con esta imagen, ¿no? Tenemos ahí una imagen, ¿no? Si en la imagen nosotros tenemos aquí, ¿no? Nosotros sabemos que esto es agua líquida, por lo tanto si estamos viendo pez, no vamos a ver ningún pez que nade en hielo, ¿no? Esté dentro de hielo y nadando, no, efectivamente tiene que ser en agua líquida, ¿no? Y si está en agua líquida, pues conserva su densidad máxima que va a ser 1. ¿Qué pasaría si se enfría? Entonces esas temperaturas tan bajas que tenemos acá en Perú, estaría muy baja, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una temperatura de menos 10 grados centígrados, temperatura ambiental. ¿Qué pasaría? Lógicamente que va a congelar el agua, ¿no? Pero el agua se va a congelar a nivel de la superficie, ¿no? Entonces, congelándose en la superficie también serviría como un medio aislante entre el medio externo con el medio interno. ¿Qué le permite eso? En la parte interna sigue el agua en forma líquida y seguirían entonces o permitiría la vida de los organismos que son propios prácticamente de ese ambiente, ¿no? Entonces estamos viendo pues que la densidad máxima a 4 grados es muy importante porque nos va a conservar la vida dentro de áreas específicas en nuestra naturaleza, ¿no? Entonces siempre hay que ligarlo con nuestra vida diaria, si no, no podemos entender los diferentes conocimientos. Siguiente, tenemos el elevado calor específico. Bueno, ya nos habla en este momento de calor, ¿no? Tenemos la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado centígrado más de una sustancia cualquiera. Bueno, en este caso nuestra sustancia es el agua, ¿no? Veamos acá un ejemplo. Si yo tengo agua ahí, un agua, por ejemplo, está a 20 grados centígrados, pero a esta agua yo le voy a poner calor. Entonces tenemos ahí calor, ¿no? Y ese calor me va a ayudar que esa misma agua que ha venido desde un principio lo lleve pero a 21 grados centígrados. Ese es un ejemplo de calor específico, ¿no? Entonces el agua, para cambiar de 1 grado a otro grado más, entonces se necesita un calor específico determinado, ¿no? Entonces el agua tiene un elevado calor específico, ¿no? Entonces tenemos ahí 1 litro de agua necesita pues de 1000 calorías para elevar su temperatura a 1 grado más. O sea, necesita mucho calor, en otras palabras, ¿no? Por eso es que el agua es un gran acumulador de calor, ¿no? Esto lo convierte en un gran estabilizador térmico, ¿no? Por ejemplo, nosotros los seres vivos también gracias al agua podemos también amortiguar nuestra temperatura corporal. Tenemos alto calor de vaporización. Bueno, ya me habla de vapor y al tener vapor pues también influye el calor, ¿no? El calor es la cantidad de calor o de calorías necesarias que se necesitan para llevar el agua líquida hacia el vapor. Entonces tenemos ahí agua, ¿no?
A esa misma agua le sometemos al calor, le proporcionamos calor, pues si se convierte, se llega a evaporar, ¿no? Así de fácil tenemos entonces lo que podemos explicar acerca del calor de vaporización. El agua tiene un alto calor de vaporización. ¿Para qué? Para convertirse en vapor. Ahí lo tenemos, se necesitan para 1 gramo de agua 539 calorías. Tenemos alto calor de fusión. Bueno, acá tenemos la cantidad de calor latente que se necesita para llevar el agua del sólido hacia el líquido, ¿no? Ahí tenemos el hielo que se está prácticamente volviendo al estado líquido y para eso necesitamos la participación del calor. El bajo grado de ionización, cuando ya me habla de iones, me habla pues de cargas eléctricas. Y nosotros sabemos que el agua tiene, que es una molécula, tiene carga eléctrica cero o neutra. Entonces, ¿de dónde me sale? Pues entonces prácticamente el agua la tengo que cortar. Y al cortar dejaría de ser agua. Entonces tenemos ahí la molécula de agua que se van a convertir en otros dos compuestos ya totalmente diferentes. Uno con carga positiva y negativa. El primero H3O, iones hidronio, y el segundo iones hidroxilo u oxidrilo. Ahí lo tenemos, la definición. Uno que se comporta como ácido y otro como base. ¿Sigue siendo agua? No, ya no sigue siendo agua porque está cargado eléctricamente. O sea, tiene carga eléctrica, ¿no? Pero eso sucede muy frecuente en el agua. Pues veamos acá, no. Cada 551 millones de moléculas de agua, tan solo una se va a ionizar. Eso significa que tiene un bajo grado de ionización. Bajo grado, en otras palabras, la muy baja posibilidad de que la molécula de agua deje de ser agua para convertirse en un ion, ¿no? Entonces, tenemos aquí, las propiedades del agua: es el solvente universal, disuelve la mayor cantidad de sustancias. Tenemos la función de transporte porque transporta muchas sustancias. El agua interviene como un vehículo para llevar de un lado hacia otro las diferentes sustancias. Determina el volumen de las células. Bueno, ya sabemos que todos los organismos vivos necesitamos pues de agua para darle su estabilidad, su volumen, etc. Función mecánica amortiguadora: contragolpes. Ejemplo, los líquidos corporales, dentro de las articulaciones, el líquido articular. La función termorreguladora, porque va a intervenir en poder amortiguar o mantener en equilibrio nuestra temperatura corporal, ¿no? Bien, entonces con esto te he explicado acerca del agua. No te olvides hacer el seguimiento. Biocanal para Todos, un canal que es para ti, para todos.